Este es su canal María Visión y desde la Universidad del Valle de Atemajac estamos precisamente en estas reflexiones sobre la Eucaristía y estamos en un momento muy importante con uno de los sacerdotes, uno de los teólogos más importantes acerca de la Eucaristía, que nos está transmitiendo en su ponencia La Eucaristía edifica a la Iglesia, que es el Padre Jesús Castellano, es el que nos va a presentar este tema, que prácticamente es el tema central de la encíclica Ecclesia de Eucaristía. Para él estamos nosotros disponiéndonos a escuchar su conferencia. Él es el vicepresidente del Pontificio Instituto de Espiritualidad Teresiano en Roma, y con sus grandes estudios y cualidades, capacidades y preparación, nos va a presentar el tema central de la encíclica que el Santo Padre nos ha regalado sobre este misterio central de nuestra fe, la Eucaristía. A él nos preparamos para escuchar entonces enseguida. Recordemos que es bien importante cómo en la vida del sacerdote la Eucaristía es el centro, fuente y culmen de la vida de su ministerio, así como es el centro, fuente y culmen de la Iglesia y de toda nuestra vida cristiana. Recordemos que en estas reflexiones todos los teólogos, cardenales y obispos están precisamente para profundizar en este misterio que Cristo nos ha dejado en la Sagrada Eucaristía. La Iglesia no puede vivir sin la Eucaristía, y la Eucaristía vive y existe dentro del marco de la Iglesia. Pues ahora vamos entonces a escuchar esta presentación, La Eucaristía edifica la Iglesia. Con una función también santificadora, que tiene en la Eucaristía su punto de llegada y de partida, con los sacramentos de la iniciación cristiana y con los otros sacramentos que tienen en la Eucaristía su centro y su culmen, y con la consecuente irradiación de la caridad y de la misión hacia todos. Por lo tanto, la verdad y la vida de la Iglesia, los ministerios y los carismas, el apostolado y la acción social de los padres de los primeros siglos tienen como marco esencial la Eucaristía celebrada. Una Eucaristía que garantiza la unidad, la santidad, la catolicidad, por ser la misma Eucaristía la que se celebra por todo el mundo, y la apostolicidad en la comunión con el ministerio de unidad que es propio del sucesor de Pedro, que preside toda la Iglesia en la caridad. Una celebración eucarística que, por ser la misma en todos los lugares, por la misma presencia del Señor y la profesión de la misma fe y del mismo amor, van sembrando la conciencia que allí donde se celebra el misterio de la carne y de la sangre del Señor, se une estrechamente toda la fraternidad de su cuerpo, una cita de Lumen Gentium tomada del oficio mozarábico. En esa especie de ubicuidad de la Iglesia, que se realiza mediante la celebración de la Eucaristía, ya que la Iglesia se hace plenamente presente allí donde se celebra la Eucaristía, que es el misterio pascual del Señor. Esta perspectiva sacramental de la tradición, de la Iglesia y de la Eucaristía, es la verdad salvífica que Juan Pablo II, en la línea magisterial del Vaticano II y de algunos documentos posconciliares, propone para la renovación teológica, pastoral, espiritual y misionera al principio del tercer milenio, con todas las consecuencias y todas las exigencias, la de la ortodoxia de la fe, pero también la ortopraxis, que nacen de la misma verdad objetiva de la Eucaristía y de todas las condiciones necesarias para que sea auténtica en la proclamación de la fe, en la comunión eclesial, en la disciplina eclesiástica, en el fervor de la vida teologal y en el entusiasmo de la irradiación apostólica y misionera. La propuesta de una Iglesia que vive, nace, renace, crece en profundidad de santidad y comunión y en dinamismo de misión, se realiza plenamente con y en la Eucaristía, y así nos ofrece la visión de una que podemos llamar Iglesia eucarística y de una eclesiología eucarística, espejo y modo de ser de la Iglesia, en la perspectiva de una renovación radical de la Iglesia
al principio del tercer milenio. Este es en parte el proyecto de Juan Pablo II en la proclamación de un año eucarístico, que tiene su punto de partida en este 48º Congreso Eucarístico Internacional de Guadalajara, con su lema Luz, Sabiduría, Vida, Realidad del Nuevo Milenio. Y se proyecta con una onda expansiva hacia la 11ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, con el tema enunciado con estas palabras: la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y misión de la Iglesia. El tema que yo desarrollo ampliamente en esta conferencia sigue el método teológico de la Biblia, de la tradición de los padres, de la liturgia que celebra la Eucaristía y del magisterio. Pero toda esta parte la resumo en algunos pensamientos. Me ha parecido oportuno releer los elementos característicos de un método teológico con alguna perspectiva de renovación. Y por eso hago una relectura teológica de los textos eucarísticos del Nuevo Testamento, acentuando alguna que me parece puede ser novedad. La primera, proponer el cenáculo como imagen viva de la Iglesia, con Cristo y sus apóstoles, como el Calvario y Pentecostés. En segundo lugar, recuperar para la fe eucarística de la Iglesia y sobre todo para la vida eucarística de la Iglesia los 5 capítulos de Juan, del 13 al 17, de la Última Cena, como si fueran los que nos dan la res sacramenti, la vivencia sacramental de la Eucaristía. Y aunque no esté presente en Juan en estos capítulos la institución, está la vida eucarística, desde el lavatorio de los pies, servicio, a la vid y los sarmentos, figura eclesial y eucarística, al capítulo 17 de San Juan, que me permito interpretar como la anáfora de Jesús, la plegaria con la cual Jesús ofrece el sacrificio eucarístico. Y de Pablo, como ya muy bien ha insinuado el señor cardenal Ouellet, el sentido esponsal de la Eucaristía, con el título del capítulo 5 de la carta a los Efesios. De los padres propongo el testimonio de Agustín, de Cirilo de Alejandría y también de San Juan Crisóstomo. Y como una cierta aportación de un profesor de liturgia, ofrezco toda una parte en el que releo las plegarias eucarísticas de Oriente y Occidente como el modo de presentarse la Iglesia eucarística ante el Padre por Cristo y en el Espíritu, ya que la celebración de la Eucaristía con estos textos antiguos y actuales son el mejor tratado de la Eucaristía vital de la Iglesia, donde la fe y la vida están unidas en el mismo misterio. Importantísimo para entender la Iglesia eucarística son las plegarias eucarísticas, donde la Iglesia se propone, se ofrece al Padre y se presenta delante del mundo con toda la plenitud del ser Iglesia, del ministro celebrante, el obispo, con sus sacerdotes, con los diáconos, con la asamblea, con los carismas, delante de Dios Padre. Y finalmente hablo del magisterio. Dicho esto, podemos hacer un salto, que yo espero no sea mortal para los traductores, hacia la tercera parte de nuestra exposición. Primero las fuentes, después el magisterio, y ahora los 2 temas que yo diría con inteligentísimo método teológico, su eminencia, el cardenal Javier Lozano Barragán, nos ha propuesto. Y estos 2 temas son precisamente inspirados en la encíclica Ecclesia de Eucaristía y tratan 2 que para mí me parecen temas importantes. Uno de carácter teológico, la eclesiología eucarística, y otro de carácter pastoral, pues nuestro simposio también es pastoral, la Eucaristía como centro, sacramento, fuente de una pastoral y una espiritualidad de comunión, ya que este es el mensaje que Juan Pablo II nos ha propuesto para este tercer milenio, para que la Eucaristía sea también luz y vida de una espiritualidad de comunión para el tercer milenio. Vamos pues a ver estos 2 temas.
perspectiva para la teología de la Iglesia y de la Eucaristía. A la luz de los principios bíblicos, patrísticos, litúrgicos y magisteriales, podemos ahora ofrecer una profundización teológica de las relaciones entre la Eucaristía y la Iglesia en su dimensión de reciprocidad. Una Eucaristía que hace y manifiesta la Iglesia en su verdad plena. Una Iglesia que sólo cuando se expresa en su legitimidad sacramental nos ofrece la auténtica Eucaristía. La celebración de la Eucaristía es centro de comunión ideal y real de la Iglesia. Tiene la necesidad intrínseca de ser presidida por el obispo o presidida por los presbíteros en comunión con él, como la Iglesia. El centro de la Iglesia, por consiguiente, es Cristo y su misterio pascual, del que ha nacido y del que podemos decir que renace cada día la Iglesia, porque es Cristo en la Eucaristía, presencia en su misterio pascual, el que hace la Iglesia. De una manera concentrada, la Eucaristía es la presencia de Cristo y de su misterio pascual, pero también de todos los efectos de este misterio. La nueva alianza con el carácter neumatológico y esponsal, el Espíritu Santo y la Iglesia esposa. La remisión de los pecados, que está también a través del sacramento de la penitencia. El don del Espíritu Santo, que hace de la Iglesia que sea un nuevo Pentecostés. Pero la Eucaristía es también la forma de vivir de la Iglesia. La Eucaristía plasma en una Iglesia que ha de vivir al igual que Cristo en oblación al Padre y en entrega a los hermanos. Por ello Cristo da a la Iglesia su cuerpo, para que la Iglesia se transforme sacramental y existencialmente en su cuerpo. Y en la nupcialidad de la Eucaristía, la Iglesia ofrece a Cristo su cuerpo, como una esposa lo ofrece al esposo, para que Cristo la posea, la fecunde, para que pueda estar presente y para que pueda actuar en su Iglesia él mismo. Y aquí la Iglesia, convertida por la Eucaristía en cuerpo y esposa, y esto por la enorme exigencia de vivir juntos, actuar juntos, en la variedad y en la riqueza de su cuerpo, y al mismo tiempo en la unidad de aspiraciones, de programas, deseos de Cristo, que no pueden ser sino la salvación de todos y de cada uno. Joseph Ratzinger ha afirmado la centralidad de la Eucaristía, que estriba en que, siendo la cena del Señor un acto fundante de la Iglesia, con su referencia a la cruz gloriosa, un memorial de la muerte redentora y de la resurrección vivificadora, se sitúa en el corazón mismo de la vida de la Iglesia, que vive en comunidades eucarísticas que por doquier realizan el misterio del cuerpo de Cristo. De esta Iglesia eucarística, en su fuerza dinámica, la celebración ofrece la imagen del ser y el deber ser. Ser y deber ser, como se manifiesta en el dinamismo progresivo de la celebración, es decir, pensemos en el desarrollo de la Eucaristía, una eclesía con vocación, un pueblo santo y a la vez pecador que pide perdón, una Iglesia que escucha la palabra, porque también la Iglesia está hecha por la palabra, Ecclesia ex Eucaristía, pero también la Iglesia del Verbo y por el Verbo y por la palabra y Eucaristía van siempre juntas. Una Iglesia de la predicación a la luz de los signos de los tiempos, en el hoy. Una Iglesia de la confesión ortodoxa de la fe, el credo, de la intercesión universal, la oración de los fieles, de la alabanza, de la ofrenda, de la reconciliación y de la paz mutua, el abrazo de paz. Una Iglesia que se convierte en único cuerpo y en único espíritu en la comunión eucarística y se dispersa sin desintegrarse por los caminos del mundo para llevar la Eucaristía al mundo, para eucaristizar la sociedad. Una Iglesia que promueve el sentido social con un estilo evangélico, con una presencia de don, porque si Cristo es Eucaristía para la Iglesia es a su vez Eucaristía para el mundo. Presencia, ofrenda y don, comunión, transformación y semilla de esperanza escatológica
y de resurrección. Y todo ello en la espléndida afirmación mistérica de la celebración, en la que la variedad de los ministerios que se expresan en la celebración indica también la variedad de las tareas que debe expresarse después en la comunión y en la misión. He aquí pues la Iglesia forjada por la palabra y por el Espíritu, por Cristo cabeza y esposo, en el don de la Eucaristía y, como es obvio, de los demás sacramentos que hace la Iglesia, aunque no insistamos en esto en este momento. La Iglesia pues se realiza con la presencia del Evangelio, la Eucaristía, la acción del Espíritu, el ministerio del obispo y del presbiterio, juntamente con los diáconos, la densidad de la presencia de los consagrados y de los laicos. Todo esto nos dice con claridad cómo el cuerpo de Cristo mismo, el cuerpo de Cristo, del cual es la cabeza y el esposo, es su cuerpo y su esposa, y cómo Él está en el centro de la vida de la Iglesia, de toda expresión de la Iglesia universal, de la Iglesia particular, de toda comunidad que celebra la Eucaristía. La fuerza objetiva de la Eucaristía exige y solicita la fuerza subjetiva de la vida teologal. De esto vive la Iglesia, de fe, esperanza y amor, para que la Iglesia sea una comunidad de vida teologal que celebra y vive, pero que tiende a la respuesta total que la Eucaristía exige en la vida. La Eucaristía alimenta la vida teologal de la Iglesia y la realiza esta Iglesia en medio del mundo como una comunidad de fe, de esperanza y de amor. De esta conciencia se desprende, pues, la exigencia de una espiritualidad de comunión que en la Eucaristía encuentra su fuente y su cima. Pero de esto hablaremos después. Recordando los elementos esenciales que hace la Iglesia, lo hemos dicho, somos cada vez más conscientes de esta máxima condensación mistérica de la Iglesia particular y al mismo tiempo, en virtud de la Eucaristía que remite a la Iglesia universal, de sus límites, que por lo tanto la abren a la comunión y a la misión. La Iglesia de Cristo ciertamente está presente y actúa, tiene su identidad y su misión en la misma celebración eucarística. Toda Iglesia que celebra la Eucaristía es Iglesia en toda su plenitud, porque nada de esencial le falta para ser pueblo de Dios. Tiene a Cristo, tiene el amor del Padre, la fuerza del Espíritu, posee el Evangelio y los sacramentos, es comunión de los creyentes en Cristo, en la fe, la esperanza y en el amor. Pero ninguna Iglesia es toda la Iglesia. Ante todo porque ninguna Iglesia que celebra la Eucaristía, aun siendo una, es única. Permanece en comunión y en unidad con todas las santas iglesias de Dios que celebran la misma Eucaristía y se nutren del mismo cuerpo de Cristo. Viven la communio sanctorum, comunión en las cosas santas y también en las personas santas del cielo y de la tierra. Pero no es todavía esta Iglesia la que debería ser, si con realismo se mira alrededor y ve que sigue habiendo tantos lugares vacíos alrededor de la mesa eucarística a las que todos están invitados por el Padre. De aquí fluye la plenitud, la experiencia de plenitud y de límites de la Iglesia particular y de cada legítima asamblea eucarística. Los ministros y los fieles oran en comunión con todas las santas iglesias esparcidas por el mundo, iglesias hermanas, único cuerpo, único pueblo. Rezan por todos aquellos que aún no están en la Iglesia, aunque ellos estén destinados y a ellas sean confiados por el Padre como sacramento universal de salvación. De aquí fluye la experiencia eucarística de una Iglesia, plenitud, y de una Iglesia limitada, el deseo y el fervor de la misión, para llevar con la palabra y la vida del Evangelio escuchado y la Eucaristía recibida al mismo Cristo. Una Iglesia que tiene que hacerse misionera por medio de la evangelización y la catequesis, con el testimonio y la caridad activa, rica de creatividad e inventiva, de fantasía de la caridad, para hacer presente a Cristo en el mundo. Esta es la Iglesia eucarística, en su ser, en su constitución jerárquica y en su dimensión misionera. Pero hay que puntualizar, y este es un segundo punto del primer punto.
La eclesiología eucarística es uno de los temas fundamentales de la relación Iglesia-Eucaristía en el ámbito de la teología actual. Nacida en ambiente ortodoxo, ha llamado la atención de muchos teólogos católicos. La tesis fundamental de esta eclesiología es que la Iglesia tiene su fuente y su culmen en la Eucaristía, vive y se realiza por ella, es su máxima expresión. Dentro de una reflexión teológica católica acerca de la Iglesia, hay que poner el acento en su dimensión eucarística que comprende estos aspectos. Primero, la celebración auténtica de la Eucaristía expresa en sus palabras, su estructura jerárquica y sacramental, el genuino sentido de la Iglesia universal y local, su plenitud de comunión en la unidad de la fe, del magisterio, de la disciplina y de la vida teologal, pero algo que es esencial a la eclesiología eucarística, en comunión con el sucesor de Pedro, principio de unidad, el ministerio eucarístico petrino del Papa. Y en segundo lugar, la celebración de la Eucaristía plasma una Iglesia de la auténtica confesión de la fe, del amor y del servicio, presente en la tierra y peregrina hacia la patria. Dentro de las coordenadas de una auténtica eclesiología eucarística, hay que advertir que el tema fue ya propuesto inicialmente como fundamento común del diálogo entre ortodoxos y católicos en el documento de Múnich de 1992, que no hay que olvidar. Pero hay un documento muy importante de la Congregación para la Doctrina de la Fe, del 28 de mayo de 1990, el documento de Baviera es 1982, y este de 1992, con el fin de precisar algunos valores y límites de la eclesiología de comunión y de la eclesiología eucarística, queriendo especificar lo que es auténticamente católico. Digo algunas cosas fundamentales. En sentido positivo y a propósito de la relación entre Iglesia universal e iglesias particulares en la Eucaristía, este documento afirma: la comunión eclesial en la que cada uno se inserta por la fe y el bautismo encuentra su raíz y su centro en la Santa Eucaristía. En efecto, el bautismo es incorporación en un cuerpo edificado y vivificado por el Señor, resucitado mediante la Eucaristía, para que este cuerpo pueda realmente llamarse cuerpo de Cristo. La Eucaristía es fuente y fuerza creadora de comunión entre los miembros de la Iglesia, justamente porque une a cada uno de ellos con el mismo Cristo. Por tanto, la expresión paulina, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, significa que la Eucaristía en la que el Señor nos entrega su cuerpo y nos transforma en un único cuerpo, es el lugar en el que permanentemente la Iglesia nos expresa en su forma más esencial, que está presente en todo lugar y al mismo tiempo es solamente una, como solo uno es Cristo y solo es su cuerpo. En el concepto de una eclesiología católica, es la única Eucaristía la que convoca a la unidad de la única Iglesia y no a la fragmentación de tantas iglesias diversas. Y es la referencia a la única Iglesia querida por Cristo que remite siempre a una Eucaristía que se realiza siempre en comunión con Pedro y con el colegio apostólico, como expresan las plegarias eucarísticas de la Iglesia católica, en comunión con el Papa y con los obispos. No sería conforme a la unidad eucarística querida por Cristo instaurar solo una comunión transversal entre las llamadas iglesias hermanas, sin la relación con el sucesor de Pedro, señal de unidad entre todas las iglesias que celebran la Eucaristía según el designio del Señor. Esta es la Iglesia eucarística según la verdad querida por Él, como presencia, comunión, sacrificio, en una comunión en el mismo espíritu y en el mismo cuerpo, pero con la señal de la unidad eucarística, que es también el sucesor de Pedro en la Iglesia, un centro de comunión eucarística en la fe, en el amor, en la verdad, en la disciplina y a la vez en la variedad de las características propias de cada iglesia particular. Pienso en Pedro, que fue con toda probabilidad el que partió el pan el día de Pentecostés o al día siguiente,
haciendo el mandato del Señor. Y sueño en el día en que todas las iglesias se concentrarán en algún lugar, pensemos en la Basílica de San Pedro, pero el que presida la Eucaristía, signo de unidad, será el Papa. Y esta será la señal auténtica de lo que el Señor quiere, una comunidad eucarística que tiene en el sucesor de Pedro también visiblemente el centro de su unidad. Por eso no es suficiente un tipo de eclesiología eucarística tan bello, por otra parte, como el que nos presentan nuestros hermanos ortodoxos. Hay que llegar hasta el fondo, hay que poner el centro de la unidad y hay que ver también en esta eclesiología eucarística católica un centro de comunión, que como lo es para la Eucaristía, lo es para el magisterio, lo es para el ministerio y lo es también para el gobierno en la irradiación de una iglesia como Jesús la ha querido. Paso al segundo punto, que es el de la Eucaristía como principio de comunión y de misión. Cabe recordar aquí otro punto importante. Desde hace algunos años, en el magisterio de la Iglesia, se ha puesto el acento en la eclesiología de comunión y últimamente en la espiritualidad de comunión. Este último concepto, ya presente en la exhortación apostólica Vita Consecrata, ha tenido su consagración en la carta del Papa Novo Milenio Ineunte, con todas las consecuencias para una pastoral y una espiritualidad de comunión a todo nivel, que hacen de la Iglesia, la casa y la escuela de la comunión. La exhortación apostólica Pastores Gregis encomienda a los obispos ser promotores de una espiritualidad de comunión y de misión. Estamos en el tercer milenio y esta es la palabra de orden. En esta perspectiva, la encíclica Ecclesia de Eucaristía parece indicar en el misterio eucarístico el fundamento teológico y sacramental de la pastoral y espiritualidad de comunión y de misión, como fruto del Vaticano II. Sobre todo, como lo hace explícitamente el Papa, cuando habla en el número 41 de la encíclica de la Eucaristía dominical tan importante, celebrada sobre todo en las parroquias. Es el lugar privilegiado, nos dice el Santo Padre, donde la comunión es anunciada y cultivada constantemente. Precisamente a través de la participación eucarística, el día del Señor se convierte también en el día de la Iglesia, que puede desempeñar así de manera eficaz su papel de sacramento de unidad. Desde el centro mismo de comunión de la Iglesia universal, en la Eucaristía presidida por el Papa, a la comunión en la misma Eucaristía celebrada por los obispos en sus catedrales, a la celebración de la Eucaristía en las parroquias y en otras asambleas legítimas, la Iglesia que vive de la Eucaristía porque vive del Cristo eucarístico, se construye y se dilata. Es la experiencia que puede hacer cualquier cristiano católico. La dimensión teológica de la Iglesia particular ilumina en su realidad más verdadera la parroquia. Lo digo por tantos sacerdotes párrocos que están aquí presentes, para que sientan también esta eclesiología eucarística de su propia parroquia. Es decir, el lugar donde nos hacemos próximos, vecinos, según la etimología, paraoikos, cerca de las casas. En realidad en ella se concentran algunos de los elementos característicos de la eclesiología eucarística, pero siempre en este sentido muy profundo, de donde se va a irradiar también la parroquia centro de comunión y de misión. La exhortación Christi Fideles Laici nos habla precisamente, aplicando la eclesiología de comunión, de la Iglesia como una comunidad eucarística. Palabra llena de sentido y densidad, que supone la celebración de la Eucaristía como punto de llegada y como punto de partida, como fuente y cima de la vida de la comunidad, con un estilo eucarístico de vida, de acogida, de servicio, con una continuidad entre la celebración y la vivencia, a nivel de prolongación y de ejemplaridad. La Iglesia, en cuanto a comunidad eucarística, en todas sus realizaciones, no tiene otra pastoral, sino la que Cristo mismo, pastor y esposo de su Iglesia, inspira desde la Eucaristía. La celebración acoge y celebra esta pastoral de Cristo, cabeza de la comunidad en la palabra, en la oración, en los gestos sacramentales,
en las obras del reino que Él solicita, en las bienaventuranzas que tenemos que vivir, en la Eucaristía como síntesis y cumbre. Las otras expresiones pastorales que de la celebración se desprenden, evangelización, catequesis, caridad, acogida, atención a todos, diálogo y anuncio, pastoral social, diálogo interreligioso y ecuménico, la expresan, la visibilizan, prolongan y concretan. La Iglesia que ha celebrado la Eucaristía ya está plasmada por dentro, vive lo que has celebrado. Por eso no se puede hacer o pensar una pastoral separada de la liturgia eucarística. Y no se puede pensar en una liturgia con su significado a la vez simbólico y real que no enlace con la vida concreta, con la pastoral que prolonga sus valores originales. Y es aquí donde esta pequeña iglesia eucarística, donde todos tienen acceso, que es la parroquia, se ilumina y se reviste de la luz concreta de la eclesiología eucarística como espacio eucarístico de comunión y de misión. En este lugar los laicos son como la sacramentalización humana de la comunidad evangelizada y evangelizadora, que se construye, se hace en el tejido de la sociedad. Esta comunidad que se congrega y se dispersa en este latido de sístole y de diástole del corazón de la parroquia, que son la palabra y en la Eucaristía. Aquí se congregan también las diversas vocaciones carismáticas en el reino de Dios. Y esta parroquia que vive de la Eucaristía se realiza precisamente así, como una fontana de la aldea, como decía el beato Juan 23. De aquí que podemos encontrar, es otra pequeña ilustración del tema, cómo fluyen de aquí dos consecuencias fundamentales para una acción pastoral y espiritual que encuentre la Eucaristía su fuente, su norma y su escuela. Una pastoral eucarística y una espiritualidad eucarística. En el ámbito de la Iglesia particular, a todos se les pide la toma de conciencia y compromiso, y esto a partir de los que siento como son los centros de comunión con el obispo, sean también al mismo tiempo los que garantizan y responsabilizan la animación y convergencia de todos. Pero al mismo tiempo, esta eucaristizada iglesia parroquia tiene también, podemos decir, una fuerza centrípeta de comunión y una fuerza centrífuga de misión. En la sístole y diástole de la comunión y del servicio se tiene una imagen de la vida trinitaria. La Iglesia tiene el sello trinitario, no solo ecclesia ex trinitate, sed ecclesia ut trinitas, como la Trinidad, porque tiene su sello. En esta sístole y diástole de la comunión y del servicio se tiene una imagen de la vida trinitaria que vive en sí la comunión y vive para los demás, para el mundo, la misión. Así la Iglesia ha de ser siempre y por doquier y en medida creciente icono viviente de la Trinidad, partícipe, decíamos, del latido del amor trinitario para la salvación del mundo, siguiendo el ejemplo del maravilloso éxodo de Cristo desde el Padre hacia la humanidad para la salvación del mundo, en la generosidad también del don del Espíritu, la segunda oleada de comunión trinitaria, para que la Iglesia sea total y perfectamente Iglesia, y por consiguiente, con la fuerza misma del Espíritu que en la Trinidad es principio de comunión y fuerza de desbordante misión. Comunión y misión pues se exigen mutuamente y la Eucaristía las celebra, las prolonga, las explicita y las hace crecer. De aquí podríamos sacar tres principios fundamentales para terminar este tema y ya voy hacia la conclusión. Primero, la Eucaristía es el momento propicio para estrechar los vínculos de la comunión, para poner de manifiesto la madurez del don que cada uno vive para los demás, para escucharnos recíprocamente en el Señor, para proponer nuestra disponibilidad y la concreta colaboración pastoral y espiritual, sin borrar la riqueza de las personalidades y de los carismas. Es necesario procurar que no se vuelvan estériles ni las personas ni las colectividades carismáticas fuera de la comunión.
Más bien, por el contrario, es necesario favorecer la acogida recíproca y ofrecerlas en la comunión a la creatividad del Espíritu. La Eucaristía nos hace a la vez uno en Cristo y a la vez diversos personalmente en Cristo en comunión recíproca para ser auténticamente más fecundos, como en la Trinidad, comunión y diversidad. Segundo, la Eucaristía es el momento propicio para hacer iglesia en la belleza y responsabilidad de la realidad de esta porción del pueblo de Dios, de esta familia eclesial, unos con otros por la Eucaristía, los unos por los otros como la Eucaristía, en la emulación de los mejores carismas, la toma de conciencia que se desprende del ser iglesia juntos, afina el sentido y la responsabilidad de la comunión y de la misión. Y en tercer lugar, y es aquí donde es preciso un serio discernimiento, un discernimiento espiritual, es decir, con el espíritu y en el espíritu, y no solo una típica sociológica análisis de la situación. Hay que ir más allá, la teología y la espiritualidad. En la oración, en la escucha, para darse cuenta, en una pastoral que nace de la comunión, y proponer con claridad las opciones concretas que hay que realizar bajo la inspiración del Espíritu del Señor, para que la Iglesia, en su unidad y variedad, manifieste al mundo la fuerza del amor que recibe y lo transforme también a través de esta efusión del amor que da. No hay que olvidar los aspectos de una eclesiología eucarística. Cristo, hemos dicho, es Eucaristía para la Iglesia, a fin de que la Iglesia sea Eucaristía para el mundo. Y así Cristo es salvación para la Iglesia. Pero la Iglesia será Eucaristía, cuerpo del Señor, animada por su Espíritu, será Eucaristía para el mundo, mediante el don de la comunión y un servicio generoso, haciendo que la Eucaristía haga de la Iglesia una Iglesia de la caridad, del amor, de la vida teologal, del servicio, para que la Iglesia para que la tierra se convierta en cielo, según la hermosa expresión eucarística de San Juan Crisóstomo. Es lo que afirma el documento o texto base del 40º Congreso Eucarístico Internacional, hecho aquí en Guadalajara. La Eucaristía actualiza la diaconía o servicio de Cristo y es el lugar de renovación de la misión de la Iglesia, sobre todo a favor de los más necesitados. Así, la Eucaristía es escuela, fuente de amor y diaconía que necesariamente tiende a realizarse en la vida. Esto supone que en la Eucaristía y por la Eucaristía sean promovidos los valores de acogida fraterna, de solidaridad y comunión de bienes. Este testimonio de amor es un elemento indispensable de la verdadera evangelización. Es así como la Eucaristía puede ser el centro sacramental propulsor de una espiritualidad de comunión, de una pastoral de comunión, de una misión que cuanto más es comunión, más alcanza a todos, porque la Iglesia crece, y este es un principio de la espiritualidad de comunión, según Juan Pablo II, cuando crece en profundidad de comunión y de santidad, y por lo tanto es más capaz de crecer también en la misión. Y termino con una frase, o más bien con un pequeño texto de un teólogo ortodoxo. Me ha conmovido siempre desde que lo leí por primera vez, que para mí es muy importante, como para hacernos recapacitar de la fuerza transformadora que tiene la Eucaristía bien celebrada. Ciertamente es el teólogo ortodoxo que piensa en su hermosa celebración litúrgica, pero sirve para todos, porque también nuestras celebraciones son bellas. La liturgia eucarística, por ser fundamentalmente una adoración y una ofrenda, la adoración a Dios y la ofrenda a Dios, principio teologal, es también una reestructuración activa y responsable del mundo por parte de los cristianos, porque ponen a Dios en el centro, en la cumbre y en la raíz. Tiene pues una dimensión que este autor llama fundamentalmente política, poética diríamos también, de transformación de la sociedad. Puede restaurar el tiempo, se lo dedicamos a Dios. El espacio, lo abrimos para que Dios sea presente.
las relaciones entre las personas, de fraternidad, de respeto, de estima, de perdón mutuo, de paz. La relación de los seres humanos con la naturaleza. Ofrecemos el pan y el vino, están presentes las flores. Hay una realidad eucarística que es esta, cósmica, pan y vino. Dios se nos da en el pan y en el vino, y nos toca a nosotros a través de nuestro cuerpo. Saboreamos la presencia del Señor en el pan y en el vino. Su carácter eucarístico, es decir, la capacidad de recibir la vida, esto es Eucaristía, de Dios y para Dios, de acoger a los otros, esta es Eucaristía, reconocer en los otros a Dios. Los frutos de nuestro trabajo y de la naturaleza, pero como dones de Dios, el hecho de ofrecerlos mutuamente los unos a los otros, hay una ofrenda mutua, y de ofrecerlos juntos a Dios en el gozo, la alegría, tan hermosa cualidad de una celebración eucarística, el gozo, y en la gratuidad. Eucaristía quiere decir también gratuidad de Dios y gratuidad de todo lo nuestro para Dios y para los hermanos. Este carácter eucarístico de la Iglesia, que se realiza plenamente cuando celebra la Eucaristía, es diametralmente opuesto al mundo egoísta, posmoderno, privatizado, nos decía el cardenal de Sevilla, según el cual se ha organizado nuestra civilización o sociedad del consumo, y por lo tanto también de la basura y de la miseria. Si este modo eucarístico de vivir se difundirá a través de los cristianos en nuestra civilización, ésta podrá liberarse de sus radicales insuficiencias, abrirse a la esperanza, al amor, a la fe y ser nuevamente cristianizada. Es decir, necesitamos una sociedad y hasta una cultura renovada por el misterio del Cristo eucarístico, que es el Cristo de la pasión y de la resurrección, que llena de vida toda la Iglesia y permite que esta efusión de Espíritu Santo pentecostal y de gracia de Cristo en el corazón mismo de la humanidad, que es la Iglesia, haga que ésta pueda promover en el mundo una vida, una cultura, una misión y un testimonio de resurrección. Porque la última palabra de la Eucaristía es Cristo resucitado, que resucita a los muertos y les desea para siempre la vida eterna. Gracias. También los lejanos. Y precisamente todo esto, decía el padre Castellanos, cómo lleva a un objetivo, a una meta, que es precisamente la santidad. El cristiano que se nutre de la Eucaristía tiende precisamente a la santidad, a esa vivencia del amor de Cristo en toda su dimensión humana, en toda su dimensión social. De hecho, nos hablaba de dos aspectos muy importantes de la pastoral eucarística y de la espiritualidad eucarística. De ella se nutre el cristiano, de ella se nutre la parroquia, la comunidad, y que precisamente va a dar sus frutos en esa comunidad alimentada por la Eucaristía. Cabe señalar también que es bien importante que en esta reflexión teológica no solamente es para quedarnos en la mera reflexión o en ese aspecto intelectual del aspecto eucarístico, sino ir más allá, a aterrizar en testimonio en la vida concreta de todos los cristianos. De hecho, es muy probable que muchos de ustedes que están compartiendo con nosotros este magnífico evento de una importancia pues internacional, no estemos acostumbrados a cierta terminología que se usa en esta ponencia y que se va a usar también en las ponencias siguientes. Pero pues tratamos juntos de saborear pues el alimento que nos están dando estos grandes teólogos, obispos y cardenales en cada una de las ponencias. Cuando nos habla el Padre Jesús Castellano de la pastoral y espiritualidad eucarística, como nos decía el Padre Antonio, pues simple y sencillamente se está refiriendo al trabajo pastoral, que significa entonces aquellas actividades concretas que se realizan en una comunidad parroquial, la catequesis, la organización de la liturgia, la preparación de los matrimonios, de los que se quieren casar entonces,
la preparación a los sacramentos, todos aquellos elementos que forman el trabajo ordinario de una comunidad parroquial, pues a eso normalmente lo conocemos como un trabajo pastoral, y por eso nos indica que es necesaria una pastoral eucarística, que todo este trabajo de la parroquia nos lleve al centro de nuestra fe, que es la celebración de la Eucaristía, que es alimentarnos de Jesús presente en la Eucaristía, y que es también adorarlo y alabarlo en la presencia, en su presencia en el Santísimo Sacramento del altar. Y hablar de espiritualidad entonces sería, pues con palabras diferentes, aquella dimensión de cada uno de nosotros que nos lleva a estar relacionados con Dios nuestro Señor, ¿verdad, Padre? Así es, en donde particularmente en la oración, en ese diálogo amistoso, como quien habla con un amigo, que se dirige a alguien cercano y que cada día va creciendo en ese conocimiento, en este caso de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de cómo Él se hace presente en nuestra vida ordinaria, en nuestras dificultades, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas. Toda esa manera, ese camino, es lo que llamamos espiritualidad, un proceso de crecimiento, ¿no? Hacia la santidad. Claro. Otra de las ideas, ¿verdad?, que nos presentaban presionantes y de una manera muy bonita, pues es cuando nos habla de que el comulgar, el recibir nosotros ese pan que se parte y se comparte, produce automáticamente, por fuerza interna del sacramento, pues comunión y diversidad. Entonces es una invitación real y es un efecto importante que nos une a nosotros como comunidad en la diversidad que nosotros pues poseemos, el ser de diferentes razas y culturas, diferentes países, etcétera, y nos forma a nosotros en un solo cuerpo.